propósito de los 500 años. Y bueno, el texto, digamos, central, curatorial, donde Ujú, expone un poco acerca de la diversidad cultural de Latinoamérica, ¿no? ujú, Eh, que recuerde. Luego, poco la estructura del catálogo y frente a esa, bueno, la propuesta de Mosquera que luego se reitera un poco en una entrevista que le hacen, no recuerdo quién se la hace, y donde él reitera un poco lo mismo, ¿no? Acerca de la diversidad, abordar un poco el problema latinoamericano desde la diversidad y no desde la, la similitud, ujú. la idea un poco exotista del europeo o del norteamericano de pensar que nuestra identidad es absolutamente plana Ujú, y que no tiene todas las tesituras que en efecto nosotros, los que estamos dentro, sí sabemos que existen y las diferencias que existen. ujú, Eso es lo que básicamente recuerdo. eh, Luego, bueno, lo que él se plantea entre crítica y curaduría, ¿no? Y ujú, cómo eso él propone. Él propone más una visión desde los estudios culturales y ese entremundo, ¿no? Ese espacio liminal que hay entre los estudios culturales y la curaduría de arte propiamente dicha. claro. Es muy interesante porque, bueno, también fíjense que en los textos, en el orden que teníamos, ¿no? De las entrevistas también de, del libro de este señor José Luis Santos Mateo, pues él empieza justamente con la Bienal de La Habana, ¿no? En el año 86, que es está Gerardo Mosquera involucrado allí, ¿no? Pero para continuar con Gerardo Mosquera, después nos podemos devolver a la Bienal de La Habana. Fíjense que crea Gerardo Mosquera, justamente ella le encarga a Lilian Yanes, que es la encargada de llevar ese proyecto adelante, en su estrategia, ¿no? Para poner en escena lo que sería el argumento de la Bienal de La Habana, ¿verdad? Que era crear un espacio capaz de darle de esa Bienal de La Habana, porque la primera le dio visibilidad al arte latinoamericano como tal, pero ella en esta segunda, que es la del 86, pues se proponen dar una visibilidad que además abarque todas las regiones olvidadas con el concepto del tercer mundo. ¿Ah? Ahí estaría dirigido el punto argumental de la propuesta, ¿no? Y en ese tercer mundo, pues además metió África, Asia y algunos países del Medio Oriente. Entonces, claro, es importante porque ella además habla de que ella no era curadora, ni que ellos pensaban, o sea, en ese momento la curaduría no se hablaba, en esa década ni siquiera se sabía cómo se tenía ese perfil, ¿no? Ella además viene de un perfil bastante académico, de historia del arte, muy anclada como el formato promotora, de investigadora, y se lanza y se monta en ese proceso bastante complejo, ¿no? Que es un proceso, una gran odisea, pues, ¿no? Y una osadía también. Y dice que va, y tiene que entrar, o sea, quería como convocar ese gentío, ¿no? Esa multiplicidad de criterios bajo tres núcleos. O sea, crear la infraestructura de ese proyecto expositivo a través de tres núcleos. Uno, las exposiciones como tal, la exposición. Segundo, los talleres de los artistas, talleres de artistas. Y tercero, los encuentros teóricos. Además, es muy curioso porque ese es como un formato que va a ser un formato tan de nosotros, ¿no? Tan de la exposición de arte latinoamericano, que siempre va a estar acompañada por esos tres canales, ¿no? Y es justamente, como estaba hablando Marianela de Gerardo Mosquera, a Gerardo Mosquera a quien ella le encarga el tema del encuentro teórico. Eh, en la entrevista, además,
ella habla con un cierto carácter un poco despectivo sobre Gerardo, ¿no? Fíjense que a pesar de que el tiempo ha pasado, se ve una señora muy arraigada a, a las políticas y a los temas de su país, ¿no? A ese sentido de no protagonismo, como de medio ser una colaboradora en la investigación, pero no tener Una ese, pregunta. ¿sí? Ella, ¿cuál era su relación política con el proceso cubano? Bueno, todos estaban enraizados en el proceso cubano y no hay nadie fuera disidente, ni Sí. uno. De lo que Pero, nombran ninguno. claro, y de los Con el artistas, Ministerio de la Cultura. Pero es que estamos hablando de los años 80, Marian. En los años 80 todavía el régimen cubano era una apuesta por la libertad, pues, ¿no? Y tenían todo ese, lo que pasa A es que excepción de Reinaldo Arenas, Arenas, exacto, no, y de otros disidentes, de pero otros. digamos que tenían nosotros tenemos ahorita, es muy difícil a veces aproximarse a esos textos porque uno tiene cierta caspa y es como un escozor y le preocupa enormemente escuchar esas cosas, pero claro, en esa época era una novedad. no, claro, me llamó la atención porque, o sea, quería ver cuál era la relación que tenía ella, porque cuando dicen que la Bienal de La Habana surge casi que como una idea de Fidel, pues, o sea, de Pero es darle, que, claro, es que Cuba jamás ha sido el estertor cultural que ha sido este país. Si algo sabido los cubanos es defender Es cierto, muchísimo sus lugares de producción creadora. claro. O sea, ahí ninguno, ahí son, o sea, los exilados son como, y toda la diáspora cubana tiene que ver como con otros protocolos, pero hay en su inmensa mayoría, ellos siempre han respetado sus instituciones, la producción del conocimiento, del discurso crítico, porque además era un momento cumbre, es decir, estaba el bloqueo económico de los Estados Unidos y era un momento cumbre para sentar un precedente, ¿no? O sea, habían todavía certezas dentro de esas deliberaciones o dentro de esa voluntad de justicia y esa voluntad de, de querer construir pues un discurso donde también tuvieran visibilidad artistas o lugares marginados por las grandes potencias económicas. Es decir, es el momento de ese discurso. Que eso se haya caído completamente más de 20 años después, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Pero, pero ella, fíjense que hábil, a mí me parece que es un sumamente hábil, pues, ¿no? Porque, porque es un proyecto ideológico, ¿no? Ese proyecto curatorial. No tiene un tema. no es un ¿Cuál es el proyecto, tema? es Absolutamente, un proyecto Sí, político de sentar completamente. un precedente y de dar cierta visibilidad a los artistas, pero artistas que a la vez tienen que estar muy en línea con lo que ellos están pensando, pues, o sea, No, 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 cariño. Ahí no hay bueno, ninguna esa era la línea. esa era la pregunta. No, Si no, no, ellos, o sea, si habían artistas que realmente eran disidentes ahí, cubanos o de otros lados, pues. bueno, no tengo la lista completa, pero yo creo que si estás hablando de 2.400 obras, de 690 artistas, de 57 países distintos, que ella misma dice incluso, fíjense que el repertorio ahí también el repertorio es político y cuantitativo. Es decir, a ella le interesaba más la cantidad de cartografía y de gente y de artistas que no hay un estudio de, bueno, si estas obras son muy buenas, si estas obras son muy malas o si estas obras que son, ¿no? Incluso creo que dice en la entrevista, no sé si mal recuerdo, pero dice en la entrevista eh, que, no, que habían cosas que ella ni siquiera vio. Sí, no, en un momento también dice que habían cosas que quizás que las criticaron políticamente y en ese momento ella como que dijo, mira, las defendió por un tema eh, artístico, pues como defender el punto de vista del arte más que no el punto de vista político, algo así fue lo que dice. Exacto, como y no y que las defendió y dio sus
sus criterios, pero también que hay cosas que no vio. Además hace la estructura, finalmente, fíjense, es tan contundente ese tema. O sea, ella lo que quería era, el tema político era detener a lo que era una cultura hegemónicamente implantada sin la participación de otros estratos o de otras esferas de esa cartografía mundial, ¿verdad? De lo que podría llamarse como artistas al margen, ¿no? O artistas marginados o sociedades marginadas. El concepto parte argumentalmente de una división entre las grandes potencias mundiales y los artistas del tercer mundo, ¿no? Tratando de, perdón, es que había como un suscito ahí. Tratando de consolidar un modelo de expresión donde se pudiera apreciar la mayor cantidad posible, ¿verdad? Hacer una especie de diagnóstico amplio de dónde está el arte de esos países considerados del tercer mundo, incluyéndose Cuba como uno de esos países. Entonces, la idea también era que todos esos artistas se conocieran entre sí, pudieran comprender sus idiosincrasias, sus particularidades, y entonces arman los tres núcleos: exposiciones, talleres y encuentros teóricos que van a generar el intercambio. Y además de eso, bueno, se pone además a invitar. Creo que hay una pequeña exposición que hace dentro de ese mismo momento, que se llamaba Contra el Bloqueo, que es como un puente con artistas norteamericanos a los que también invitaron, y con importantes críticos que fueron para allá ver qué era lo que estaba pasando. Y además de esos críticos o sea, su norte, muy inteligentemente, era invitar críticos europeos, norteamericanos, directores de revistas importantes, o sea, diferenciarse de las grandes bienales para entonces, que eran Sao Paulo y Venecia, ¿no? Que eran las que existían. Entonces, ¿qué hace cuando invita a todos esos artistas importantes, críticos importantes, curadores, directores de museos y de revistas? Afianza, ¿verdad?, una legitimación de ese modelo o de eso que está ahí ella proponiendo, para abrir todo ese circuito, ¿verdad? Pero finalmente, para entrar dentro de es decir, con el cuento de la creación marginada, entrar dentro de lo que fue una gran estructura de sostén para el arte cubano y para la misma Cuba, desde los 80, todos los 90, bueno, posicionar a los artistas cubanos en el circuito internacional del arte. En eso fueron grandes expertos. Además, nunca no es aquí que andan en diáspora, que es en diáspora. No, 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 no. O sea, es un Estado muy sólido en patrocinar y en proyectar a esos artistas. Incluso pueden haber unos que son extremadamente disidentes porque van directamente al tema político, pero por ejemplo, hay artistas como Carlos Garaycoa, que Carlos Garaycoa sigue viviendo en La Habana, hasta donde sé yo. Y la obra de Carlos Garaycoa tiene que ver con la ruina, la descomposición, unas metáforas y tal, una abstracción conceptualista de lo que se desvanece del tiempo, de la historia. Y a nadie ahí ni le prohíbe nada. Y bueno, y siempre las grandes diferencias, pues, ¿no? O sea, está un estado desolado. Posteriormente a esta época, no sé exactamente, porque habrá que analizar exactamente ese momento, ese contexto. Un estado desolado, quejándose de un bloqueo eterno, pero bueno, con ciertos circuitos y niveles de potencia y de participación. Es decir, culturalmente, aunque hay disidencia artística de criterios profundos, perseguida, asesinada, también culturalmente ahí ha habido mucho apoyo, pues no ha habido una desnivelación ni una tachadura institucional tan fuerte como la que hemos vivido en el país, pues no. Digamos que en ese sentido no es comparable. Pero a nivel de repertorio
y creo que ese es un punto interesante. Bueno, es bastante como eso, más enfocada en los números, es decir, en las cantidades de particularidades que ella iba a incluir allí, que en las calidades de lo que estaba incluyendo. Sin embargo, ¿qué les parece a ustedes eso de argumento y repertorio en este caso? ¿Es sólido o está fracturado? ¿O es desacertado? ¿No les parece? A mí me parece, a mí me pareció que era un poco en ese sentido que estamos hablando, raro, pues, o sea, que ellos estaban buscando darle, sentirse como que son marginados y darles a la vez o sea, una voz y una publicación, pero como entrar en el sistema que ellos mismos están criticando o que ellos que critican, ¿me explico? Pero no creo, es todo lo contrario. O sea, porque fíjate, en ese caso, como argumento, es decir, abrir una estructura expositiva para hacer un diagnóstico lo más cuantitativo posible y lo más amplio en número de artistas no conocidos, sin criterios de selección, no es igual al sistema hegemónico de las demás ferias y salones y bienales. Pero invitas a todos los críticos a las revistas. Bueno, para que vean, para esto está bien, porque lo vas a que nadie lo vea. No, eso es una excelente estrategia de difusión. Por eso me pareció, o sea, como raro, pues, o sea, utilizar las partes del sistema hegemónico que ellos llaman, o que se decía en ese momento, y para utilizar eso a favor de estos, o sea, para Pero darles es la que es voz a correcto, estos no, artistas. en ese caso es correcto. Porque tú, ¿qué estás haciendo? Decirle a todos esos núcleos, ¿verdad? Que son los que construyen el día a día de lo que era el arte o lo que no es el arte o lo que son las obras o lo que debe estar de protagónico en el mundo, pues decirle, mira, aquí también está todo esto, ¿no? Es como confrontarlo con otro orden heterotópico, hablando, siguiendo con Foucault. Claro, habría que ver qué salió de esa bienal Sí, no es y, nada bueno. claro, un Em, batiburrillo, eso fue un Sí, batiburrillo. era como una todería también, pues, o sea, era como Exacto. una especie de gran festival, pues, como una exposición de Farruko, me imagino, como la mega Exactamente, exposición. exactamente, exactamente. Eso O me sea, lo, cuando ves ese poco de gente bailando y unos que están cantando, y me imagino y ella no, a mí lo que me parece importante es que ella eh, no se está cayendo a cuentos, ¿no? Ni le está cayendo a cuento a nadie. O sea, ella lo dice literalmente, en la entrevista lo dice. Dice, y bueno, yo incluso puso a trabajar un montón de pasantes y de colaboradores, a colegas del ICON que estaban en todos los museos del mundo para tener contactos, para que buscaran artistas y cosas que ella no le dio tiempo ni de revisar ni de ver, sino que dijo, vamos a meterlo, vamos, mándenlo y vamos a montarlo. Por supuesto, me imagino que era museográficamente debe haber sido una cosa como estás describiendo, pues, o sea, una mega feria difícil de ver, ¿no? Y ella dice incluso, no se cae a coba, dice incluso nos sorprendimos de que hubo cosas muy buenas, pues, que nos sorprendieron a nosotros y a críticos que estaban allí. O sea, ya está clarísima cuáles fueron sus fines ideológicos. Esa multitud de obras y de artistas era su punto crucial. Y además traer a todo ese poderoso mundo de la Yo, crítica del yo, arte. yo creo que esa fue la estrategia más importante de eso, fue abrir esas puertas al mundo, porque todo el mundo pensaba que Cuba es Que un no pasaba círculo nada. cerrado, que no pasaba nada, pero sí estaba pasando mucho.
Y lo digo porque más o menos, no en los 80, pero en los 90 fui la gerente de arte del British Council en Venezuela y abrimos, me tocó a mí abrir la oficina del British Council en La Habana, con una exhibición de Richard Deacon que se trajo, también la llevamos a Venezuela y después se llevó para el Wilfredo Land. Y tuve oportunidad de seguir haciendo cosas en La Habana y me di cuenta de que esa era parte de la apertura, porque en el año 73 Fidel los vota a los ingleses y en este momento, por ahí en el 90 y tanto, ya habían pasado algunas bienales, por supuesto, pero sí hubo mucho interés por parte del mundo británico a entrar en La Habana. Residencias de artistas, intercambio de cubanos con británicos y se formó eso. A lo mejor estas fueron las estrategias de abrir las puertas Claro, de Cuba. y fíjate que ella dice incluso como que a ella le pareció buenísimo que hubiera un bloqueo con los Estados Unidos, porque así los cubanos pudieron entrar en relación con la cultura europea y conocer cosas francesas y españolas, inglesas, o sea, nombré algunos autores, ¿no? O sea, ella incluso estaba de acuerdo con eso. Con lo que sí no está de acuerdo, pienso yo, y bueno, un poco apoyando lo que dice Elizabeth, también hay que recordar, Marianne, por ejemplo, o sea, todo el mundo aquí se mataba por estudiar en La Habana, en los 90, estudiar cine, o sea, era una cosa así como una desesperación. En San Antonio estudiaron un montón de cineastas venezolanos. O sea, una pregunta, Mariana y Lorena. Marité, es decir, Quiere decir que esta Bienal fue mucho más exitosa desde el punto de vista del argumento que del repertorio. yo no sé si fue más exitosa, no. Sí, sí, es decir, si argumento y repertorio no van de la mano, pues ninguna exposición es exitosa. Si un argumento va por un lado y un repertorio va por otro lado, es un fracaso. Eso, eso lo tenemos que tener entre ceja y ceja y en el corazón a la hora de montar cualquier cosa o a la hora de analizar cualquier cosa. Yo lo que les pedí a ustedes era que me hablaran un poco de eso, del argumento de ella y del repertorio. Es decir, hay una crítica de Juan Hacha a esa bienal, que la tengo por ahí fotocopiada. Si habla como que demasiado múltiple, que se podían apreciar pocas cosas, ¿no? Es decir, no es una curaduría o con un tema específico de exploración del tema artístico o de los formatos, ¿no? Por su carácter multitudinario, evidentemente debe haber sido muy abrasiva o muy, ¿cómo se llama eso? Iba a decir otra palabra más delicada, pero me sale amuñuñada. Me imagino que debe haber sido así bastante amuñuñada y con fiesta y con gente y hablando y discusiones aquí, cosas allá. Y Mercedes Sosa canta y hay unos señores africanos bailando, etcétera. Debe haber sido así muy carioca, muy ¿no? Pero claro, en lo que ella dice, es decir, ella quería un espacio, el argumento sería creación de un espacio capaz de darle visibilidad a las regiones olvidadas del tercer mundo. Visibilidad en el área de las artes visuales. Ahora, si ese es su argumento, ¿el repertorio es correcto? Pregunto. No, claro que no. ¿Por qué no? Yo creo que sí. Yo Sí, creo que ¿por Claro. qué? bueno, porque ella logró su Bueno, porque lo objetivo. hizo. Ella, Exacto, el objetivo fue logrado. es decir, aglutinar todas las voces silenciadas por las grandes, Pero es que es un proyecto el- político. Bueno, pero ese es el claro, sin proyecto. duda. Bueno, y lo logró. Bueno, sí, visto Sí, así, sí. Claro. Visto así, sí. ella tenía un Si objetivo el y lo argumento logró. de ella fuera analizar las tendencias más importantes en el arte Sí, contemporáneo latinoamericano, fracasó. sí, tienen Pero razón. su argumento no Sí, es ese. sí, sí. Su argumento es darle visibilidad
montar a las artistas cubanos y a la investigación, a la curaduría cubana en el circuito internacional del arte, abrir el tema del mercado, saltarle por encima los argumentos hegemónicos de selección y que todo el mundo fuera a La Habana políticamente a ver cómo se movía y qué interesante era ese pensamiento anclado con visibilizar a todos los artistas y a todas las manifestaciones del tercer mundo sin rango, sin acción y sin agarrar, sin nada, filtro prácticamente. Lo logró. Y desarrollar el componente teórico, ¿no? O sea, bueno, vamos a hacer la exposición, el otro va a ser los talleres de los artistas, y entonces también hacemos unos encuentros teóricos de donde sale Gerardo Mosquera con su teoría del cimarronaje, ¿no? Que es la rebelión ante la inservidumbre y la opresión, etc. Que alguien iba a decir algo y yo no lo... Horrible. Ah, bueno, horrible, pero era el momento, pues. Claro que es horrible, pero era el momento. Pero es que lo logró, la estrategia quedó perfecta, Lo es logró. decir, lo logró. Además, lo importante es eso, que ella no está cayéndose a cuentos en la entrevista, ni le está diciendo al tipo una cosa que no es. O sea, le está diciendo claramente lo que piensa. Y De hecho, dicen ella así. dice que confrontaciones y cosas así, ella no le gustan, ella se retira, es una persona que no está dispuesta a confrontaciones de ningún tipo. Siempre es una persona muy calma, muy tranquila y se retira cuando algo no funciona o la quieren atacar, que hay un pleito, no se porque presta para claro, eso. fíjate que ella, a mí me pareció muy curioso cuando le preguntan por Gerardo Mosquera, ella tiene cierta displicencia cuando habla sobre él, porque Gerardo sí se fue, es decir, Gerardo se montó, ese es el otro tema cubano también, montarse en la estrategia de la diáspora y de la crisis y de la miseria y de la persecución política, se montó con esa estrategia pues en el Rockefeller Center, ¿verdad, Marianela? O sea, con Antiamérica, ¿verdad? Antiamérica. Era, bueno, es el dineral. Mi conexión dice inestable, pero ustedes me siguen oyendo. Sí, se oye bien, Sí. se oye bien. Ok. Te congelaste Bueno, y volviste. Sí, no, yo lo que ahora que hago cuando dice inestable me quedo paralizada y espero y entonces continúo. Entonces, claro, él se monta en esa con ese texto del cimarronaje, ¿verdad? Es una teoría que desarrolla y él se va. Gerardo es un exilado, después un curador que va a estar autónomamente trabajando, ¿no? A mí me parece importante, por eso creo que esos tres modelos que leímos son interesantes por eso. Es decir, esta es una cosa que no es ni siquiera un discurso institucional, sino un discurso patrio, ¿no? La segunda Bienal de La Habana, pues un modelo que está anclado a un discurso político de un país y de gestionar problemas y estrategias y dificultades y con el mundo entero. O sea, una cosa con peso. Antiamérica, que fue chévere que nos diera la introducción Marianela, que además se le dio ese argumento. Antiamérica, en cambio, ya es el tema del curador autónomo, ¿no? Gerardo Mosquera, Carolina Ponce de León y Raquel Weiss salen, ¿verdad? Ya estamos hablando en el año 92, ¿no? Estamos hablando un montón de tiempo después. Pero Gerardo es un curador que se distancia y ella se distancia de eso y se distancia del tema del mercado del arte. O sea, aunque ella dice que posicionar al arte frente al mundo entero o a las instituciones, ¿verdad? Y cuando él varias veces le habla del mercado, pues, o sea, usted quería situar al arte cubano en el mercado, eso es lo que quería hacer. Ella evade un poco, pero finalmente se ve que se sale y además se retira de la Bienal porque creo que no estaba de acuerdo.
Habían unos premios, después quitan los premios ella misma, porque le parecía que eso era darle privilegio a unos y no a otros, y entonces lo que salía era nada más la gente que se ganó el premio. Pero a mí me gustó esa frase final, aunque nos parezca una requete cubana fastidiosa, cuando él le pregunta, ¿qué quisiera usted siguiera siendo esa bienal? Porque además la bienal después ha sido tildada de mercado, de galería, etcétera, ¿no? Y dice que cada bienal, aunque ya no está allí, dice algo así como que el empeño de cada bienal sea el arte en sí mismo, ¿no? Es decir, no, nada de mercado, nada de tal cosa, nada de protagonismo, pero también dice el arte debería ser lo fundamental para los artistas. Hay una cosa importante que además va en contra completamente de Gerardo Mosquera, que es el que ella habla. Muchísimos de los que están ahí pues crean en esa historia, a ella la entrevistan y ella creo que sigue estando allá, pero muchísima de esa gente pues ya no está ahí, pues no me imagino que los artistas o los mismos investigadores, no sé dónde estará Nelson Herrera Isla, que fue un tipo también muy querido, pero bueno, Gerardo se fue, como se fue Navarrete, como se fue Félix Suazo, como se fueron muchísimos, ¿no? O sea, eso... Y José Bedia. Ajá, no sé dónde está. Yo creo que él está en Miami, no está en Seguramente, Miami. seguramente. Él ha sido en un momento dado, por ahí en finales de los 90, principios del 2000, era tan popular, tan... Sí, claro, Uy. porque pues, bueno, ese lo monta Gerardo Mosquera, los montan en la ola, pues, ¿no? O sea, ahí viene una ola que es importantísima y además es como, hay una cosa que va como acompasada, ¿no? Es decir, a mí lo que yo rescato de ahí también es el nacimiento del protagonismo del discurso y ahí está una mezcla que es interesante, que la citó Marianela, los bordes entre el crítico y el curador, o sea, la crítica de arte y la curaduría, que creo que lo hemos hablado en otro momento, porque está esa necesidad de consolidar el discurso, ¿no? Es decir, como de decir, no es mostrar por mostrar, ay, aquí están las obras y este es lo más importante, no, sino es explicar, es confrontar, de dialogar, desvanecer, aparecer, o sea, y todo ese movimiento va a tener, aunque vamos a ver cosas un poquito complejas como esta, que nos es difícil digerirlas porque tenemos el zapato militar encima y de la debacle y de la catástrofe de la izquierda, ¿verdad? Nos es difícil ver, aunque sea muy rígida, otras más flexibles, ¿no? Pero esa consolidación que va a terminar finalmente en ese curador autónomo, que yo creo que una de las primeras figuras, además de Ivo Mezquita, que lo vamos a ver la clase que viene, y Fabiola va a hablar muchísimo de cartografía, se lo va a leer de arriba para abajo. Además de Ivo Mezquita va a ser Gerardo, ¿no? Fíjense que Anteamérica es eso, pues, es la conclusión, ¿verdad? De todo, de esa misma reflexión, y es un proyecto muy hermoso también. Es decir, incluir, además ya no es estar viendo toda esa cosa de la cartografía del mundo, sino hacer este Anteamérica donde hay una conciencia y tuvieron hasta problemas con artistas escogidos, por ejemplo, con Chicano, con Jamaiquino, con artistas autodidactas, ¿no? Con colectividades que incluso sus mismos países las consideraban al margen y no las consideran parte de su idiosincrasia, ¿no? Y en Antiamérica, además de las cosas que destacó Marianela, ¿verdad? Ese discurso de integración va a ser una cartografía amplia por una comunidad cultural, además vista desde sus encuentros históricos, o sea, de las mismas historias o los problemas económicos y sociales que viven en distintos sitios de la misma América. Y es una respuesta que no lo comentaron, pero es una respuesta a esa... ¿Se acuerdan que yo al principio de una exposición que se hizo en Estados Unidos, o varias que se hicieron en Estados Unidos, creo que en el MoMA,
frente a los 500 años del descubrimiento. Bueno, Antiamérica es en 1992, justamente en ese quinto centenario. Y mientras en el MoMA se estaba inaugurando pues, una exposición que supuestamente era de arte americano, esta exposición se crea como una respuesta contundente. Porque lo que tenemos atrás también, en la década de los 80, también viene el boom latinoamericano, que lo nombran en muchas, lo sabemos a nivel contextual. ¿Qué trajo el boom latinoamericano? Una cantidad de estereotipos, de exotismos, legitimación de exotismo, estereotipos mercadeables, asignación unitaria de un modelo estético para el latinoamericano en general, ¿no? Frida Kahlo como un punto así lleno de flores y guacamaya, o sea, todas esas cosas se estaban volviendo un punto casi que fetichista y una designación muy banal de la gran amplitud que era la cultura latinoamericana. ¿Qué hacen ellos justamente? Pues no es desde Latinoamérica, sino anti-América, ¿verdad? Tratar de volver a resituar el arte latinoamericano después del boom de los 80 y cuestionar ese mismo boom. O sea, Antiamérica es un cuestionamiento del boom y de los estereotipos que se generaron, ¿verdad? En todas esas asignaciones posteriores y que además estaban fundamentalmente siendo legitimados y exhibidos por exposiciones que celebraban los 500 años del descubrimiento de América, pero que las curaban unos norteamericanos que ponían casi que unos indios con flores. No es exactamente así porque varía, pero más o menos era lo que sería. Sí, se trajeron hasta la Pinta, la Niña y la Santa María flotando desde España. Exactamente. Entonces, ese criterio que va a abrir Mosquera con estas dos señoras, con Carolina Ponce de León y con Raquel Weiss, es estudiar, ampliar la diversidad, pero juntar el tema de la identidad diversa, es decir, entender que empezar a abrir las estrategias de relación, de discurso, de confrontación para empezar a comprender y a investigar y a visualizar que no es una sola identidad, sino que son es un criterio muy interesante, pues que esa vista a la identidad desde lo diverso frente a esa cultura que intentaba hegemónicamente posicionar lo latinoamericano como lo exotista, lo estereotipado, desde una normada, desde mentes cerradas, que además eran tan cerradas como para no darle paso a eso, o sea, como para cuestionar ese, porque habían artistas de comunidades que los países americanos no consideraban eran parte de su identidad nacional, ¿no? Entonces, relato también amplio ante América, pero también con criterios de selección curatorial, ¿no? Aquí sí ya vamos, aquí para mí Gerardo Mosquera también lo que hace es su argumento, hay un argumento, pero hay un criterio de selección curatorial que escoge artistas que plantean desde sus obras una conciencia particular del Estado americano, pues, o de la situación de América. Entonces, ahí ya la obra, no es como la Bienal de La Habana, que si llegó un tambor con una seguramente también tuvo cosas buenas, porque, oye, no puedes escoger, de tantas no pueden ser 500. 2.400 piezas, exacto. Oye, no pueden haber 2.400 malas, seguramente habrían algunas buenas que ella sabía, que ella conocía o que los investigadores de ella conocían. Entonces, sin embargo, en el caso de Mosquera, pues ya hay una
ahí está la construcción de un discurso, de un pensamiento autónomo, ¿no? Porque lo otro no era tan autónomo, era una línea política de un país, ¿no? O de una propuesta, un proyecto político donde estaba incluso Fidel Castro involucrado. Y el desarrollo de ese argumento y ese repertorio pues tiene que ver con esa línea, con esa intención. Ahora, ante América es una intención particular de un crítico que se convierte en curador para poner en escena lo que piensa sobre sobre la identidad americana. Además, Y creo... financiado por Bueno, Rockefeller, ¿no? bueno, pero es que, ¿cómo se hace? Sí, sí. Se necesitan los reales. Se No, necesitan ante los América. cobres. No, ante América lo sufraga el Banco de la República de Colombia, que es el Banco Central de Colombia. No lo sé. Bueno, Sí, es así. ahí decía que lo financiaba Rockefeller. Rockefeller. Sí, La claro que lo fundación. hizo. Sí, sí. Ah, Lo hizo en la Fundación Rockefeller, pero ellos montan eso. no. Para mí está muy bien financiado. Ellos montan eso en el Banco de la República. Ahí tienen el catálogo. En el Padlet está el catálogo. Sí, Yo yo se lo los cargué revisé. al Sí, Padlet. sí. Exacto. Ujú. Bueno, no, lo ven después. No nos vamos a poner a revisar eso ahorita. Pero además fue una posición que itineró con mucha fuerza en Latinoamérica. Estuvo aquí en el Museo Alejandro Otero. Y creo que la museografía la hizo Matilde Sánchez, su profesora. Creo. Bueno, senta otros precedentes, de verdad. Puso en escena otras cosas y con discurso crítico, pues con discurso curatorial. Ajá, pero ¿quieren comentarme algo más acerca de eso? Marco, Feli, Alberto. Muchachos, ven a hablar. Marianela, dime algo, pues. Que dice Alberto, dice que Ay, está escuchando en silencio. No se le no yo, puede ser que nada más Marianela, Elizabeth y Mariana nos leímos esto. No, yo también me lo leí Ah, Marily también, ¿qué pasó? No, de hecho, Marilí y yo estábamos hablando antes un poquito sobre eso, sobre estas pero lecturas. sí, pero realmente es muy interesante escuchar a Lorena y a Claro. Marianela, porque es que abren espacios mucho más interesantes para la conversación. Yo, sí, también lo leí y me lo quiero volver a leer, porque me pareció súper interesante. Marcos dice que le gustó más, como creo que nos Ah, pasó a bueno, es todos, que ahorita todo vamos para el Museo Bailable, ¿qué les Museo pasa? Ay, El Bailable, eso cierre fue de la clase. demasiado. Es divertidísimo. demasiado Bueno, divertido, demasiado. Yo me reía ajá, sola y aquí mi familia entraba a ver por qué me estaba riendo así. Es que excelente, excelente, excelente. es una locura, sí. Una Pero fíjense, locura. ese es otro, a mí me encanta porque, claro, ese sale de los dos, de los otros modelos, ¿no? El modelo patrio, el modelo curador autónomo y este es el modelo artista, ¿no? Es decir, un proceso, eh, el curador como creador y un evento nómada, ¿no? De contenido extremadamente variable. Saben que Roberto Jacobi es un gran artista. Yo no sé si conocen la obra de Roberto Jacobi. ¿La conocen? no recuerdo, es No. argentino. Él es argentino. Yo no, Ya, a ver, sí. Alberto sí lo conoce. Yo no lo conocía y en el 2011, casualmente, yo fui a España y me cruzo con una exposición maravillosa que era una retrospectiva de él en el Reina Sofía, que se llama El deseo nace del derrumbe. Busquen eso si pueden en el Reina Sofía, tiene una excelente página web donde están todos los catálogos, los videos, las vistas de sala, las hojas, las conferencias.
de sus exposiciones desde hace tiempo. La exposición se llama El deseo nace del derrumbe. Miren, yo me volví loca con ese hombre en esa exposición, no lo podía creer. Tenía unos videos maravillosos. Además, ahí es donde yo descubro, hay un grupo de los años 80 que se llama el Grupo Virus, que es un grupo de rock que la mayoría de sus integrantes adquirieron, les dio HIV, pues, ¿no? Y entonces, además, ahí es donde yo descubro que Roberto Jacobi era el letrista e investigador y trabajaba con ellos. En las canciones de Virus es una referencia para el rock, o sea, para un poquito para mi generación, un poquito, ¿no? Y unos que están más atrás. O sea, los conocíamos mucha gente. Y en la exposición del Reina Sofía había como una especie de lounge donde te podías sentar y escuchar las canciones y leer las letras de todo lo que hacía Jacobi. Un poeta, una maravilla de hombre. Y había una acción que yo no olvidaré que se llamaba Yo tengo SIDA. Entonces él lo que hizo fue salir a la calle, creo que en Buenos Aires, no sé si en Buenos Aires o en Estados Unidos, con una franela que decía yo tengo SIDA y iba como iba la gente para el mercado, pues o ir para la panadería, tomarse un café. Entonces la locura de la gente echándose para atrás, corriendo, bueno, tan cercano además a lo que estamos viviendo con alguien que se le ocurre estornudar. Eso fue justo lo que yo pensé en ese momento cuando vi eso. Dije, voy a hacer una camisa también que diga yo tengo COVID, a ver qué pasa. Bueno, tienes a tu novio Roberto Jacobi, revísalo. Sí, Marco, estamos todavía. Eso me acuerda muchísimo cuando explota toda la crisis del SIDA en Nueva York y habían esas actividades, sí, habían esas actividades. Había un sitio que se llamaba el Club Pirámide en la parte del Bajo Manhattan, en el East Village, hacia lo que llaman el abecedario, la parte abecedaria, y ese era un sitio así donde se llevan a cabo esos performances como en el video, una locura. Pero y uno iba para esos sitios a pesar del SIDA, a pesar de todo, y uno iba a esos sitios a participar de toda esa locura. Bueno, pero es que además, pero claro, la cosa de lo interesante de Roberto Jacobi era justamente sentar un precedente contra la exclusión, porque yo no sé si recuerdan en la década de los 80 y en los 90, la segregación con los enfermos de HIV era una cosa, todavía es, pero era una cosa patética. Yo de hecho tengo tío que falleció de HIV, un tío muy querido, que era un súper ser así, se parecía como, no sé, a Magnum, el bigote agresivo, vivía, estaba empatado con un cirujano de las Mises, o sea, como gente así que andaba en los medios, pues. Claro. Y ellos se contagiaron en Los Ángeles en los años 80 y su pareja se murió a los 15 días y mi tío quedó aquí, pero claro, yo además no tenía, yo era muy pequeña todavía y no tenía como una fuerza, ¿cómo se llama? De personalidad, pues como para armar un rollo por lo que le están haciendo. Mi mamá intentaba, pero yo me acuerdo un día que fuimos a visitar a mi tío y lo tenían lanzado en casa de unas tías abuelas que lo tenían casi que como un Cristo embalsamado y con un rosario alrededor. Yo le decía a mi mamá, mamá, pero esto no es posible. Claro, pasado el tiempo, él le afectó el HIV también. Sabes que el HIV afecta como algunos órganos, ¿no? Es una crisis de inmunidad, no, pero es de inmunodeficiencia, pero por ejemplo a alguna gente le afecta los pulmones, otros les da en el hígado, otros les da en la piel, y a mi tío le dicen, porque yo nunca lo vi con lesiones, que le afectó la cabeza, pero yo no sé si se volvió loco por el tratamiento de las tías y todo lo que pasó, o por el HIV mismo, ¿no? Después mi mamá me quitó mis mitos de adolescencia y me dijo, no seas idiota, acuérdate que yo llevé a tu tío. O sea, a mí no me vengas, sabes que uno adolescente le tira todo.
Oye, Todos los malos recuerdos son culpa de ella. Yo perdí amigos acá en Nueva York, pero como moscas. Claro, Elizabeth. Bueno, mi mamá me dice que lo habían llevado y todo a, ay, ¿cómo se llama esa organización que tiene años aquí? Aquí, de hecho, un venezolano creó el 8 for AIDS desde esa época, con Chely de Bueno, Pablo, que es otra. Es una organización que aquí, que yo no me acuerdo, que tiene mucho tiempo, no me acuerdo el nombre, pero es de las más famosas. Lo llevaron a las reuniones y él no quiso ir, etc. Dijo que no, que no, que no. O sea, que también fue una decisión propia, pero que tiene que ver con el tema del prejuicio. Entonces, bueno, Roberto Jacobi hizo esa acción que me pareció maravillosa. Además se ve la gente como asombrada, corriendo, viéndolo con la franela, que no puede ser. No, antes de Daniela Chapar. Yo conocí a Daniela, ya por supuesto a su papá, pero a Daniela acá en Nueva York. Ella vivía en Chinatown, que era una chica Claro. increíble. Esto se llamaba, ay, vale, pero es que, bueno, no me importa, yo me voy a acordar. ¿Saben qué son cosas de la edad? Ni digas. Bueno, pero además, fíjense, también se combina, a mí me parece interesante que se combina todo ese perfil de Roberto Jacobi, que evidentemente es un tipo que tiene muy presente el tema del arte y vida, ¿no? De la concepción de la fluidez también de la experiencia como una forma del arte, eso es maravilloso. Bueno, con una situación de contexto muy compleja de la Argentina de ese momento, ¿no? Creo que en ese momento estaban saliendo de los grandes periodos dictatoriales, pero el tema militarista todavía siempre va a ser muy fuerte, ¿no? Son justamente, recuerden que en Venezuela, justamente la década de los 70 y de los 80, cuando nosotros recibimos a una amplia migración de exilados o de gente de diaspóricos, de migrantes argentinos y chilenos que están huyendo de contextos sumamente complicados, ¿no? A nivel político y a nivel social y a nivel económico. La miseria de Argentina por toda esa cantidad de problemas autobélicos, además, era una cosa descomunal. O sea, como lo que nosotros vivimos aquí en la etapa de escasez, de las peores escasez. Es lo mismo. Entonces, claro, es una escena underground, ¿verdad? Que tras toda esa época oscura de la dictadura, más todas las secuelas sociales, económicas y políticas que quedaron allí, pues generan esos espacios de disidencia, ¿no? Espacios como, porque el Museo Bailable ya es una iniciativa de estos dos, Coco Bedoya, que es un artista, más la novia que se llama Emi, que además él dice, son tremendos marginales, es decir, deben ser unos tipos que eran como unos locos. Y entonces hacían que si se la pasaban haciendo el Museo Bailable y montaban exposiciones, ¿no? Que si en ese cafecito y tal, vamos a montar, no, en este bar vamos a montar unos cuadros. Pero cuando le proponen a él que haga algo, entonces a él se le ocurre trabajar eso del arte en el cuerpo, ¿no? Es decir, como pensar también en la alegría, eso me parece maravilloso, en esa diversidad, en el humor, en el placer, en el baile, en la improvisación, en el espacio, ¿no? El argumento de abrir un espacio, el argumento es darle rienda suelta a un espacio y abrir el tiempo para la libertad de la expresión, que tiene mucho que ver con la situación política, ¿no? Es decir, con la rigidez de la situación política, la rigidez de la situación social. Entonces, bueno, para los que no lo hayan leído o no lo hayan visto, él lo que se propone es hacer ese proyecto de hacer un concurso con el arte en el cuerpo. Además se toman le hace el guiño ay, se me olvidó el nombre ya. Le hace el guiño de lo de 15 segundos, sea famoso por 15 segundos y gane $200, que hace el guiño a Andy Warhol. a Warhol. Le hace el guiño al Warhol de ser famoso por 15 segundos. Montaron eso ahí como pudieron, pusieron carteles por todos lados y bueno,
abrieron, ¿no?, a esa cosa, una especie de polisemia de un artista marginado, pero de otro margen que no es el margen político de la compañera cubana, ¿verdad? Es el margen real de lo que no tiene espacio. Es Dada también, dice Marcos en el chat. Es un tema Dada que además va a estar asentado en la experiencia y en el fluir del tiempo, ¿no? Es decir, ellos no sabían qué iba a pasar, ni cuánta gente se iba a inscribir. No hizo una muestra de cuadros, pero hizo una muestra de personas, ¿no? De reconstruir una escena donde el cuerpo y la libertad, sin límites, sin selección, no vieron el trabajo de nadie, no revisaron nada. Usted venía, se inscribía con sus $5 y tenía sus 15 segundos para hacer su performance y después íbamos a ver si ganaba, ¿no? Es decir, Lorena, ¿tú sabes si hay videos de esa acción? ya te lo voy a poner, ese es el gran cierre de la clase. Ah, qué maravilla. Porque es que además, me voy a apurar para que nos dé chance, además de todo, del trasfondo político, de lo que ya estaba en el tema del cuerpo, el tema del virus, el tema político, el tema de la dictadura, de la opresión, la celebración, es decir, fíjense qué bello, a mí me encanta, a mí lo que más me gusta de ese proyecto es que es un proyecto de carácter político que no está anclado en la pornomiseria. ¿Mm? O sea, es un proyecto de carácter político, social, complejo, que no le está enseñando las heridas abiertas y la miseria humana y lo que sufrimos y las víctimas que somos, sino que está justamente desde el lado opuesto, ¿verdad? Generando un gesto político que desde la fe, desde la diversión, desde el placer, un carnaval político. No es, el arte político no solo es sufrimiento, no tengo que sufrir, llorar y destrozar, ¿no? Sino es, entonces ahí es totalmente opuesto, ¿verdad? Es una emergencia y es un discurso curatorial totalmente opuesto a lo otro que estamos viendo, es decir, ¿no? Al discurso de la Bienal de somos el tercer mundo, al margen del bloqueo económico, totalmente opuesto a un Rockefeller lanzando unos reales para vamos a montar estos artistas aquí, este es el discurso y tal, sí, pero está abriendo, ¿no?, esa trama de un tejido social de los que de verdad no tienen lugar. Él habla de lo queer, incluso la cantidad de transvestis que se inscribieron, de transgénero, es decir, lo queer antes de lo queer, el tema fugaz de la experiencia, y la documentó. Es decir, crear de verdad un lugar que pueda ser un símbolo o una referencia y que además afortunadamente que lo documentó. El cuento del documento es muy divertido porque él dice que le encargó a unos muchachos, entonces dice que eran como unos carajitos cifrinos que iban a esas discotecas a drogarse y que tenían plata y salían y tal y no sé qué, o sea, salían del país, tenían posibilidades de salir del país. Entonces él le encarga que le hagan, el tipo trajeron las cámaras y tal, y se drogaron tanto que se les olvidó y dejaron las cámaras ahí. Y él preservó esos humatic, eran unos humatic en ese momento, ¿no? Y él preservó esos humatic y también le dijo a varios fotógrafos para que hicieran el registro fotográfico, porque creo que había una especie de estudio en el backstage, un estudio donde la gente antes de salir se tomaba la foto, que es como la foto que está que la tengo también ahí déjenme compartir la pantalla de una vez, que la tengo también allí. Esta foto, ¿no? Que la tengo ahí porque me gusta muchísimo y creo que es parte de la foto de... Bellísima, esa foto es hermosa. Es parte de la imagen de esto, ¿no? Y entonces los fotógrafos y todo el mundo, bueno, después los fotógrafos no le quisieron dar las fotos a Roberto porque querían cobrarle dinero y él no tenía plata y que él no era ningún negociante. Pero entonces, mucho tiempo después, el Museo Reina Sofía, que empiezan a abrir desde hace pocos años las líneas de investigación hacia todo lo que ha sido el arte, con procesos como Tucumán Arde, que en procesos en los que participó también Roberto Jacobi, y todo lo que ha sido el arte de protesta y el performance y el arte del cuerpo, hicieron una muestra
se llama Perder el sentido. Bueno, también está registrada en el libro, ahorita no recuerdo el nombre, donde le dan un espacio al Museo Bailable de Roberto Jacobi, reeditan el material, el video, el arte en el cuerpo, y entonces él dice muy graciosamente que contactaron a los fotógrafos, entonces dice, al Reina Sofía sí no le quisieron cobrar nada porque qué contentos estaban que sus obras iban para el Reina Sofía, y a mí, que era un pobre artista, al margen me querían cobrar un dineral. Vamos a cerrar entonces, vamos a ver mientras yo voy saliendo de esto, no se vayan. Hay una cosa muy interesante, porque esto lo tengo que abrir yo sin compartir la pantalla. Hay un crítico, ¿verdad? Era como un Gerardo. Ay, ¿qué pasó? Me bloquearon el video. Me asusté. Hay un crítico que se llama Jorge Glusberg, que es un crítico muy interesante argentino, que además tenía mucho movimiento así a los Gerardo Mosquera ese tiempo, ¿verdad? Tenía mucho movimiento a los Gerardo Mosquera e invitaba cada cierto tiempo a críticos y a curadores internacionales y invitaba eventos allá, ¿no? Entonces dice Roberto Jacobi que en ese mismo instante que hicieron ese museo bailable, Glusberg invitó a Jean Baudrillard y a Pierre Restany, que eran tremendos críticos de la posmodernidad y de todo el tema en ese momento, filósofos, ¿no? Y estos buscaron la manera de invitar a Pierre Restany y a Jean Baudrillard para el evento del Museo Bailable, y los tipos han ido, no solamente han ido, ellos no se dieron cuenta de que Jean Baudrillard fue, pero Pierre Restany era jurado, y lo van a ver en el video como un viejo loco con tirantes borracho bailando que no se puede con Pierre Restany. Y además lo más cómico, ellos dicen, esa fue la gran patada política que le dimos a Glusberg, es que cuando Baudrillard, ellos no sabían que Baudrillard estaba en el público, pero que cuando Baudrillard sale y se va de Argentina, o yéndose, lo entrevistan los medios, le dicen que es lo más interesante que vio del arte argentino, y dijo, por supuesto, el Museo Bailable de Roberto Jacobi, cosas que ya los remató. Voy a compartir la pantalla. Marianela quiere decir algo mientras yo comparto la pantalla. No, que ahí lo catapultó, viniendo Claro. de Baudrillard. ¿Lo ven ahí, verdad? Sí. Ok. Va a durar. Para los que no hayan visto, y los que no lo han visto, si quieren, también está, por supuesto, ahí está en el Padlet y está la dirección, y lo pueden ver en algún momento porque se ve. ¡Aplausómetro para Oscar! El aplausómetro, además, medían como aplauso y tenían también el jurado. Este es uno de los mejores. I am blue.
Aplausómetro, vamos. Este viejo, mírenlo. Dios mío, agarrándole el rabo. ¡Qué vergüenza! Voy avanzando mi decepción. De un escenario a otro escenario. Voy a sin nada que decir. Y lo que digo te lo tienes bien sabido. Ya no soy joven, yo soy muy viejo. Fíjate de mí que se te espejo. Tú y yo estamos bajo control. No eres nuestra única amenaza. Todo arrasando. Nuestra ruina. Estamos demostrando que no nos motivamos. Somos pequeñas bombas de odio. Es nuestra única solución. Somos los últimos, los peores. Somos obras de la civilización. Contando con que nos desahogamos. Aplausómetro para el número 69, Mari Loeiro. Notas puras. ¡Ay, vaya! Aplausómetro para la NOI 62. Mujer con Habano. Víctor de Sousa. Esto es final con Aipiños de Galicia, el número 10. Atención, jurado.
Looks like we're shy of one more. You brought two too many. Bueno. Buenísimo. Genial, ¿no? Ay, Qué bueno que terminamos esta clase que empezó tan triste con este rato agradable con Roberto Jacobi, ¿verdad? súper. Hay lugares, hay lugares. Bueno, si lo quieren ver completo, lo pueden revisar, ¿no? También el video y ahí lo van a tener, pero yo también les recomiendo que le echen una miradita a Roberto Jacobi como tal. Si consigo algunos links de interés, se los mando. Hay unas entrevistas maravillosas y un hombre, si en esa época se abocó a ese espacio, ¿no? Tan fluido, tan vital, esa concepción que quisiera no olvidarla, es decir, de darle a la dictadura con la fluidez de la vida y con el placer y con la alegría, ¿no? También me parece que es interesante. Miren, jóvenes, para la clase que viene, déjenme volver, vamos a compartir la pantalla. Ah, no. ¿Dónde está? Ya va. No, espérense, no se me vayan. Vamos a cerrar, déjenme cerrar esto aquí. Exacto. Voy a compartir la pantalla en el Padlet. Entonces ya pasamos por aquí. Para la clase que viene vamos a leer cartografías de Ivo Mesquita, mesótica, y la invención de la continuidad. Eso está en el... A ver. Déjenme revisar, porque yo creo que la invención de la continuidad estaba... No sé si es de 3 en 3 o son estas primeras 3 y después es de 2 en 2. Un chance que esto se abra. Bueno, mientras eso se va abriendo, quería que porfa estén pendientes. Vamos fíjense, a ver. Cartografías
Ah, sí, cartografía mesótica y la invención de la continuidad. Lo voy a poner aquí. Estos sí ya son discursos un poquito más cargaditos, ¿no? Porque ya ahí estamos hablando, pero préstenle mucha atención, que ya es discurso curatorial como tal, ¿no? Cartografía mesótica y la invención de la continuidad. Y yo quisiera, por favor, aquí tienen, fíjate, este es el texto curatorial de Pérez Urama. Yo no conseguí, yo tengo el catálogo de la invención de la continuidad, pero no conseguí un catálogo en PDF y bueno, tampoco la idea es que nos sumerjamos tanto, o sea, hay que analizar pequeños puntos de vista para poder ampliar toda la cartografía. Mesótica tienen un video y una ponencia que hizo Tamara Díaz Bringas, que es curadora también de Costa Rica, sobre esta exposición. Hay poco material visual de esas muestras. Y de cartografías les puse el texto de Ivo Mezquita, que es el curador como cartógrafo, que es muy bello. Me encanta esa propuesta de Ivo, creo que es una de mis favoritas. Ahora bien, si quisiera que estemos pendientes, voy a dejar de compartir la pantalla. Ya saben que en el Padlet tienen eso puesto, pero me gustaría mucho que la semana que viene nos tomemos un ratito para hablar de sus exposiciones, porque las exposiciones vienen pronto, presto. ¿Mm? Entonces, a ver cómo van sus proyectos. O sea, tómense el tiempo para reunirse, para hablar de esos proyectos y nos tomamos unos 20 minutos, unos 15 minutos para conversarlos y que vayamos viendo cómo engranar eso. ¿Les parece? De pronto, ay, yo tengo un problema en la clase que viene, que tenía que decirles, bueno, no es seguro, pero sí es seguro que tengo que ir a buscar la prórroga de mi pasaporte. Según me dicen, tengo que llegar a las 11 de la noche del día anterior para poder salir como a las 10 de la mañana del día siguiente. No sé bien, así le pasó a mis sobrinos, fueron hace una semana, la semana abierta, y llegaron a las 3 de la mañana y salieron en la Trinidad. Llegaron a las 3 de la mañana y salieron a las 12:30 del mediodía, creo. Del día siguiente, claro, de ese mismo día. Eso. Bueno, yo espero que no me Después de pase pagar los $200. Sí, con los dólares pagados y todo. El año pasado no era así. La gente casi que le daban llegabas y te lo llevabas, pero no sé qué pasó, que este año se puso eso así de esa forma. ¿Y cuántos meses tardaron en dártelo? No, rapidito. Como a los 15 días me dijeron que tengo que ir, como a las 3 semanas me dijeron que tengo que ir. Yo no fui el miércoles pasado porque estaba lloviendo mucho y me dio como susto irme a las 11 de la noche y no sé. Pero este miércoles pasó la semana, porque también es que como hay semana radical y semana cerrada, parece que se han agolpado, no sé, bueno, lo cierto es que no sé cómo estaré mi estado, si llegaré temprano, si no llegaré temprano, si llegaré tarde. Entonces, bueno, yo espero que sea rápido, que llegue para acá temprano, que pueda dar la clase, pero para que estemos prevenidos y yo les aviso cualquier cosita por el WhatsApp. ¿Ok? Exacto, nos avisas por el WhatsApp y ahí estamos pendientes. Eso. Si llegaras temprano y relajada, que espero que sea así, podemos empezar la clase 20 minutos antes para que podamos hablar con calma si todos están de acuerdo. En principio sí es posible y después si todos están de acuerdo, vamos a empezar un ratico antes para que podamos hablar con calma. Ok, ahí vemos. Si no empezamos en punto, yo creo que nos da tiempo. Yo cualquier cosa, lo que podemos hacer es revisar en la semana que viene cartografías y... Bueno, ahí vemos. O sea, yo creo que yo lo que quiero es reservar un espacio de por lo menos 20 minutos, 25 minutos antes de que cierre la clase para que hablen de sus proyectos. Si de ese momento que empecemos a las 2:30 y media hora antes de que termine la clase yo paso esa temática para el miércoles que viene, pero me importa mucho puntualizar sobre sus procesos más que nada, ¿ok? Ok.
Bueno, los voy a dejar porque ya se hizo las 2:15, las 4:15, para que se tomen un Vale. café antes de su clase. Gracias. Chao. Gracias a ustedes. Chao, profe. Gracias. Buenísimo. Chao, chao. Un abrazo, chao. Bye.